Bien, primero que todo me presento, mi nombre es Pablo Reyes, psicólogo organizacional de la carrera de psicología de la Universidad Autónoma de Talca. La idea de esta cápsula es presentar algunos pequeños tips que puedan ser de utilidad para poder resolver situaciones de estrés en el contexto en el que nos encontramos actualmente por esta pandemia. Primer punto, es importante que nos preguntemos en qué condición nos encontramos en este momento. Acá podemos visualizar una escala donde tenemos cuadrantes, ¿cierto? Cuadrantes que nos muestran distintos estados en base al nivel de activación y en base al nivel de agrado o desagrado que nosotros estemos sintiendo. De esta manera, si nosotros nos encontramos con un alto nivel de activación y además nos encontramos contentos, cómodos, estamos con una sensación de sentimiento positivo, estamos entonces en un estado de engagement, que se caracteriza por un entusiasmo muy marcado, por una sensación de emoción, de mucha energía, de estar satisfechos y de sentirnos también felices. Por el contrario, si nos vamos al otro extremo, si estamos en una situación de baja activación, donde sentimos que tenemos un escaso nivel de energía y además sentimos que lo estamos pasando mal, que no nos sentimos cómodos, probablemente estemos entonces en un cuadrante de burnout. Y el burnout se caracteriza porque tenemos sensaciones de pesimismo, de fatiga, de sentirnos abatidos, de sentirnos tal vez incluso un poco apáticos o en algunos momentos tristes. ¿Ya? Por otra parte, si nos encontramos con un nivel de activación alto, pero estamos en una sensación de desagrado, es probable que nos encontremos en una situación similar a la de adicción al trabajo. Eso quiere decir que vamos a estar probablemente muy irascibles, muy enfadados, inquietos, con el interés permanente de poder resolver y cerrar todos aquellos pendientes que nos están abrumando en un momento específico. Y por otra parte, si nos encontramos en un estado de baja activación, pero a la vez también de sentirnos gratos, estamos entonces en una situación de mucha comodidad. Nos sentimos tranquilos, contentos, calmados, relajados, pero la verdad es que el nivel de activación es bajo porque estamos frente a una situación que es poco estimulante, que es poco desafiante, que me exige en realidad lo mínimo necesario. Entonces, como primer punto, sería muy interesante que cada uno de ustedes, cada una de ustedes pueda clasificarse dentro de alguno de estos casilleros, porque eso también nos permite entender cómo estamos y también definir ciertas medidas de intervención. Cuando hablamos de estrés y la relación que tiene el estrés con rendimiento, acá podemos visualizar una relación muy clara entre el estrés y rendimiento. Si tenemos poco estrés, y en realidad nos vamos a dar cuenta que el rendimiento va a ser probablemente también muy bajo. Vamos a estar en una sensación de inactividad, de comodidad, tal cual como veíamos en el cuadrante en la matriz anterior. Luego, si nos encontramos en una situación de un estrés moderado o un estrés óptimo, nos damos cuenta que estamos casi en la cúspide del máximo rendimiento, ¿ya? Si pasamos, ¿cierto? Un punto, que es el que visualizamos acá, y nos movilizamos a un excesivo nivel de estrés, ya entonces vemos que el efecto sobre el rendimiento se empieza a atenuar y entonces cuando el estrés llega a un nivel demasiado elevado, podemos caer entonces en esta definición de agotamiento, de sobrecarga, que muchas veces va acompañada de episodios de ansiedad, episodios de pánico, incluso episodios de posible depresión o ruptura nerviosa. Ahora, ¿cómo nos protegemos de estas situaciones de estrés? La verdad es que el primer elemento para poder tomar una decisión de protección frente al estrés es que seamos capaces de hacernos cargo de nuestra situación. Y en esto el locus de control es una definición fundamental. ¿Qué significa que yo tenga un locus de control interno? Significa que yo soy responsable y creo y siento ser responsable de lo que me pasa. Entonces, si yo percibo que estoy viviendo una situación compleja, una situación de ansiedad, en el fondo yo dejo de externalizar la responsabilidad y no culpo ni a la universidad, ni al profesor,
ni a la familia, sino que yo mismo me hago cargo de aquellos elementos que están bajo mi capacidad de control y sobre eso entonces actúo. ¿Cómo nos protegemos frente al estrés cuando una vez lo podemos identificar? Hay tantas formas como opciones de intereses tenga la gente. Para algunas personas una forma de protección del estrés va a ser a lo mejor desarrollar actividades de jardinería, llamar por teléfono o por videollamada a un amigo o amiga. Para otra persona podrá ser a lo mejor el desarrollar cierto tipo de manualidad como pintar. Para otra persona podrá ser ordenar algunas cosas de su casa. Para otra persona podrá ser hacer deporte dentro de su casa. Para otra persona podrá ser a lo mejor escribir, para otro cantar. Entonces las posibilidades van a ser muy idiosincráticas respecto de la realidad de cada uno. También hay otras personas que les resulta sencillo, que les resulta cómodo, que les resulta efectivo el hacer otro tipo de actividades como por ejemplo la meditación o como por ejemplo la respiración consciente. Y en esos casos, por supuesto que es también tan válido como cualquier otra actividad. En este punto quiero detenerme porque muchas veces nosotros pensamos que una forma de proteger la salud, una forma de resguardarnos ante el estrés, se relaciona con contar con una buena red de psicólogos o especialistas médicos. Y en verdad no. Los estudios han mostrado que, por ejemplo, uno de los principales factores de protección frente al estrés y frente a estados alterados del ánimo son las redes de apoyo. ¿Ya? Y las redes de apoyo no son más que amigos, ¿cierto? Familiares con los que nosotros tenemos el hábito de hablar, el hábito de contar lo que nos pasa, de expresarnos, ¿cierto? Y justamente de contenernos en ellos. Otro elemento muy importante, ¿cierto? Al alcance, con el que nosotros podemos trabajar y con el que podemos también mejorar nuestra calidad de vida es la práctica de la inteligencia emocional, la práctica de algunas herramientas que se vinculan con la inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional estamos hablando principalmente de una capacidad de poder conocer, de poder regular nuestras emociones y también de poder actuar sobre las emociones que puedan ser en algunos casos disfuncionales de otras personas, ¿ya? Por ello es que entonces la inteligencia emocional es clave, tanto así que se ha determinado que tiene mucha más incidencia en el éxito personal y académico y laboral de las personas que la propia inteligencia cognitiva. Y esto en realidad no es una sorpresa. Somos emociones y como parte de ello, en la medida que nosotros somos hábiles gestionando nuestras emociones, por supuesto que también vamos a ser más efectivos en los contextos sociales en que nos tengamos que movilizar. A grandes rasgos, ¿cierto? Tenemos aquí una opción, la definición de las emociones más relevantes. Tenemos el miedo, la rabia, la pena, el erotismo, la alegría y la ternura. Y aquí tenemos que ser conscientes de que no hay emociones que sean positivas o negativas. Todas las emociones tienen algún propósito funcional. El miedo, por ejemplo, puede resguardar nuestra vida cuando nos hace correr porque visualizamos un potencial peligro. La rabia también tiene un propósito, nos da la determinación necesaria para dedicarnos a trabajar en una acción. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, tu trabajo está muy malo, tu trabajo no está a la altura. Eso, en algunos casos, por supuesto, moviliza la emoción de la rabia y es una rabia que se encausa a un propósito constructivo, que en este caso es un logro. La pena, por supuesto que también tiene un propósito, tiene un sentido. Cuando yo siento pena, quiero estar solo en un espacio más bien aislado y esta necesidad de soledad lo que hace es que busca que entonces yo pueda visualizar el problema que estoy teniendo y busque una forma de resolverlo. La pena ya es un problema cuando entonces nos quedamos pegados en la emoción de pena y nos cuesta entonces salir de allí. Así también nos pasa con el erotismo, que nos acerca a la gente, con la alegría, que también por supuesto hace que queramos estar con aquellas personas que son más contentas, más graciosas, ¿cierto? Y también la ternura tiene un propósito. Cuando vemos que una mascota, por ejemplo, nos provoca ternura, hace que nos queramos hacer cargo de ella y entonces brindemos seguridad, protección y resguardo. Entonces todas las emociones tienen un propósito
y un propósito que tenemos que ser capaces de entender, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cuáles son las bases de la inteligencia emocional? Primero, conocernos a nosotros mismos, ser capaces de entender lo que estamos viviendo cada uno de nosotros en un momento determinado. Entonces, antes de responderle el mensaje de WhatsApp, por ejemplo, al amigo, a la amiga o al compañero, con mucha rabia, donde a lo mejor vamos a ser hirientes, tenemos que ser capaces de identificar cuáles son las expresiones corporales de esta rabia. Sentimos que a lo mejor se nos tensionan los brazos, sentimos que a lo mejor nuestra respiración se agita, sentimos que a lo mejor nuestros ojos se expanden y nuestra cara se tensa. Y entonces, bueno, todos estos elementos son aquellos que nos permiten visualizar que estamos ante una emoción de rabia. Y en la medida que nosotros hacemos consciente lo que estamos viviendo, por supuesto que vamos a poder también regular esa emoción. O sea, en primer lugar, yo logro conocer lo que estoy viviendo y como lo conozco, como soy consciente de lo que estoy viviendo, puedo entonces regular. También otro elemento de la inteligencia emocional es la capacidad de motivarse uno mismo. Cuando yo estoy en una situación que no resultó como yo esperaba, entonces en vez de quedarme en la frustración de no haber conseguido tal o cual propósito, yo entonces decido motivarme para poder buscar una alternativa, una estrategia distinta que me lleve a conseguir ese propósito. Otro elemento muy marcado de la inteligencia emocional es el reconocimiento de las emociones ajenas. Cuando yo puedo leer que otra persona tiene rabia, aunque me dice que en realidad no pasa nada, cuando yo soy capaz de leer que una persona siente pena, cuando en verdad me está diciendo que está fantástico, también entonces estoy aplicando una capacidad de inteligencia emocional. Ahora, ¿qué cosas tengo que hacer para poder regular mis emociones? ¿Cierto? Como primer elemento, el darnos cuenta, el aplicar la autoconciencia. El paso 1 es la autoconciencia y el paso 2 es la autorregulación. Autoconciencia porque me doy cuenta de lo que estoy viviendo, me doy cuenta de lo que estoy experimentando. Como me doy cuenta, como soy consciente, el paso 2 entonces que ahora puedo regular esa situación o esa condición que estoy experimentando y viviendo. Ahora, ¿cómo? Bueno, hay varias herramientas. Una de estas herramientas consiste en aplicar, por ejemplo, la respiración consciente. Y uno se preguntará cómo, ¿cierto? Yo me doy cuenta que estoy en un estado alterado, que a lo mejor estoy experimentando una emoción muy fuerte como la rabia. Como me doy cuenta, ok, hago consciente que tengo rabia y entonces cambio mi patrón respiratorio a un estado que me provoque un grado de mayor tranquilidad o de quietud. Si la respiración consciente es algo que a lo mejor no se me da fácil, podré entonces hacer una pausa y hacer otra actividad, hacer una interrupción dentro de mi día y entonces, por ejemplo, dedicarme a hacer algo que me gusta por 10 o 15 minutos, como lo que ya veíamos antes. A lo mejor 10 o 15 minutos de hacer una llamada telefónica a algún amigo o alguna amiga o algún compañero con el que me interesa conversar, a lo mejor hacer una actividad como tipo hobby o recreativa durante ese periodo, hasta que logre entonces salir de esta emocionalidad y entonces luego ver la situación que estaba causándome la rabia en perspectiva, como subiendo al balcón. ¿Qué herramientas tengo yo disponibles para mí? Bueno, aparte de las acciones que nosotros habíamos conversado al inicio, que son estas acciones muy idiosincráticas relacionadas con lo que a mí me gusta, tenemos la opción de trabajar con mindfulness, con meditación o con Alba Emoting, ¿ya? Tanto mindfulness como meditación como Alba Emoting tienen un elemento que es transversal. Se basan en la respiración, tienen un foco basal de la respiración, ¿ya? Entonces, bueno, mindfulness y meditación son herramientas que ustedes pueden googlear, ¿cierto? Que pueden buscar en YouTube también para poder conocerlas, ¿cierto? Hay algunas prácticas de meditación que son muy cortas y que nos ayudan, por supuesto, que a desconectar y a focalizar nuestra atención fuera de aquel elemento o aquella situación que nos causa cierto grado de tensión. Y el Albemothing se basa básicamente en comprender que cada emoción tiene un patrón que es respiratorio, facial y postural específico.
Susana Bloch, que es a quien ustedes ven allí, fue la psicóloga creadora de este método, y ella plantea que como cada emoción tiene un patrón postural, facial y respiratorio, en la medida que nosotros podemos emular, reproducir los patrones faciales, respiratorios y musculares de una determinada emoción, podemos inducirnos a voluntad esa emoción o bien podemos inducirnos lo que ella define como el step out, un estado de neutralidad donde logramos entonces desconectarnos de la rabia, por ejemplo, de la pena, para poder volver sobre la situación que nos provoca esa emoción con un sentido de perspectiva. ¿Qué herramientas encontramos para poder gestionar las emociones en otras personas? Por ejemplo, el reflejo. El reflejo es que nosotros, cuando nos encontremos con una persona que está siendo a lo mejor hostil, que está siendo a lo mejor un poco rabiosa, le hagamos ver como si fuéramos un espejo, mediante las palabras, lo que esa persona está experimentando. Entonces, conmigo están siendo hostiles y yo podré decir, Francisca o Juan, ¿cierto? Tú en este momento estás siendo agresiva, me está faltando el respeto. Eso es el reflejo. Yo le devuelvo al otro lo que él está proyectando y de lo que no se ha dado cuenta. Y entonces la persona de forma casi automática me va a decir, no, pero yo no te estoy faltando el respeto. Y al momento de hacer ese ejercicio, automáticamente ya va a haber bajado varios grados de probablemente hostilidad en su forma de conducta. También podemos usar el parafraseo. El parafraseo consiste en que nosotros seamos capaces de devolver al otro lo que nos está diciendo con otras palabras. Entonces, supongamos que Juan o Francisca están siendo hostiles y nos están planteando una afirmación hostil hacia nosotros. Y yo entonces, para que haga parafraseo, le podré decir, entonces tú lo que me quieres decir es que yo nunca presento el trabajo en el tiempo que corresponde. La otra persona tendrá la oportunidad de corregir. No, lo que yo quiero decir es que en esta oportunidad en particular, tu trabajo excedió el tiempo que correspondía. Otra herramienta que podemos usar con otros es lo que se llama el banco de niebla. ¿En qué consiste esto del banco de niebla? Cuando tenemos a una persona que viene muy sulfurada, que viene muy rabiosa, que viene a decirnos tal o cual cosa eh, con mucha rabia, esa persona espera que nosotros seamos simétricos en la comunicación y que respondamos también desde esa misma rabia. Entonces, banco de niebla es que nosotros hagamos consciente esa situación y respondamos de una forma que el otro no espera, con pausa, con tranquilidad y con quietud. Todas estas herramientas son herramientas que ustedes pueden aplicar en su contexto cotidiano y que por supuesto pueden proporcionar y pueden ayudar a proveer estados de bienestar y salud mental en este contexto en que nos encontramos. Ahora entonces solamente nos queda poner manos a la obra.